Buenas tardes, doctor. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Y usted? Súper bien, gracias a Dios. Vamos a omitirle a unos cuantos más compañeros y ya empezamos nuestra clase de hoy. Hoy vamos a desarrollar les digo, La bolilla 16, doctor. la bolilla dice, ya. Ah, ¿cómo? Sí. La bolilla sí, dice. La calificación de la conducta patrimonial. Muy bien. ¿Se escucha bien ahí? Por ahora sí, doctor, se le escucha bien. Bueno, qué suerte. Bueno, vamos a, un ratito voy a tratar de compartir pantalla para que vayan siguiendo con respecto a la ley. ¿Ustedes ya tienen presenciales en otras materias? No, profe, aún no. En ninguna, ¿verdad? Y creo que ya... Ah, ya, ajá. ¿Ya les gustaría tener presenciales o están cómodos con este sistema? Estamos cómodos así, profe. Realmente es un sistema que ayudó muchísimo, ¿verdad? Al menos si van siguiendo la clase, ¿verdad? Es casi una clase personalizada, ¿verdad? Yo también he dado cursos y algunos diplomados inclusive con esta, ya en pandemia y con este sistema y es realmente muy bueno, ¿verdad? Es tener un orden y una responsabilidad, ¿verdad? De poder seguir las clases, ¿verdad? Si es que lo hacen así y van teniendo esa regularidad, se aprende muchísimo, ¿verdad? Pero evidentemente la clase presencial debe volver y ojalá sea pronto, ¿verdad? Ahora un poco, ahí les llega la pantalla compartida. Sí, profe. Perfecto. Se ve muy bien. Se ve muy bien. El artículo 160, ¿verdad? Calificación de la conducta. ¿Verdad? Eso es lo que tienen. Bueno, vamos a iniciar la grabación ahora. Y empezamos la clase del día de hoy. Muy bien, señores. Vamos a arrancar la clase de hoy siguiendo con nuestro programa, ¿verdad? Vamos a hablar de la bolilla 16, que habla un poco sobre la calificación de la conducta patrimonial del deudor fallido. Muy bien. Antes que nada, ya llegando a esta etapa dentro de toda esta travesía concursal que hicimos o estamos haciendo al ir pasando las diferentes bolillas del programa y por sobre todas las cosas, viendo un poco la forma y la dinámica que se tiene dentro de lo que sería el proceso de liquidación colectiva, que siempre decimos que es el procedimiento de quiebra. Evidentemente, estamos llegando a un punto muy importante dentro de lo que sería este procedimiento. Y básicamente, ¿por qué? Porque en esta etapa se toca, se habla, se discute, se analiza ya lo que sería la conducta patrimonial del deudor fallido. O sea, cómo se fue desempeñando, qué actos fue realizando, qué situaciones
pueden hacer o determinar de que la conducta, el actuar, ¿verdad?, de este deudor sea considerado como un actuar doloso o culposo, ¿verdad? Para ello, evidentemente, hay una serie de situaciones que van a tener que ser tenidas en cuenta, ¿verdad?, por el juzgado, por el juez en este caso, para poder calificar esta conducta o este actuar del deudor fallido como doloso, ¿verdad?, o culposo, ¿verdad?, evidentemente. Un ratito voy a admitirle a 3 compañeros más y proseguimos. Un ratito. Ahí estamos. Muy bien. En este sentido, básicamente la esencia misma de lo que sería esta parte de la normativa es premiar a lo que serían los deudores de buena fe y evidentemente castigar a los deudores de mala fe. Como decimos nosotros ya en la profesión, existen deudores y deudores, ¿verdad? No todos los deudores son buenos, ni todos los deudores tampoco son malos, ¿verdad? De hecho, en el caso de que sea una quiebra casual, o una quiebra fortuita, o una quiebra limpia, vamos a decirlo, en donde no existen actos fraudulentos ni dolosos y no existe una conducta que pueda destacarse por el fraude, evidentemente la quiebra no va a tener una calificación de este tipo, ¿verdad? Ahora, en los casos, y como vamos a ir viendo, ya sea por la denuncia de un deudor, ¿verdad?, o de oficio, inclusive en algunos casos por el juez, se podrá iniciar el procedimiento de calificación de la conducta patrimonial del deudor fallido, que evidentemente, como decíamos, podemos o pueden ser calificadas como dolosa o como culposa, ¿verdad? Vamos a ir viendo y analizando en las diferentes partes de los artículos, empezando con lo que sería el artículo 160, que habla un poco sobre las situaciones que van a ser tenidas en cuenta y vamos a ir explicando estos artículos que son un poco extensos, ¿verdad? De manera ahí entrando en tema, ¿verdad? Cuando el informe del síndico resultase que el deudor incurrió en actos de conducta dolosa, acuérdense de que el síndico evidentemente es el administrador, es la persona que está en contacto directo, no solamente con el patrimonio del deudor fallido, ¿verdad?, e inclusive con el mismo deudor fallido, sino también va revisando sus documentos, sus libros, sus papeles, y tiene ya un concepto, ¿verdad?, dentro de ese escenario de investigación que está realizando y administración, si es que este deudor evidentemente se desempeñó de buena fe o de mala fe. Por eso es importante el informe del síndico para que evidentemente el juez pueda iniciar los trámites o el incidente de calificación de la conducta patrimonial del deudor. Entonces, cuando el informe del síndico resultase que el deudor incurrió en actos de conducta dolosa, el juez de oficio o a pedido de cualquier acreedor, acá cuando dice, por ejemplo, de cualquier acreedor, justamente hace la aclaración, Horacio Lebrón, perdón, de que podemos hablar de cualquier acreedor verificado, evidentemente, pero no solamente el acreedor quirografario, sino también de cualquier acreedor privilegiado, ¿verdad? Estamos ya en una situación de orden público en donde evidentemente esta conducta patrimonial le interesa a la justicia, ¿verdad? Y a los acreedores mismos, ¿verdad?, para poder determinar si actuó de buena fe o de mala fe. Entonces, cualquier acreedor, digamos cualquier acreedor verificado, agreguemos inclusive cualquier acreedor verificado, ya sea quirografario, o privilegiado, promoverá el procedimiento de calificación de la conducta patrimonial del deudor fallido. El procedimiento será iniciado en un plazo no mayor de 20 días después de haberse terminado la verificación de créditos o dictado el auto de quiebra en el caso de que este hubiese sido precedido por un procedimiento preventivo. En pocas palabras, en el caso de que tengamos una quiebra directa, vamos a decirlo, si tenemos una quiebra directa, evidentemente se abre el periodo de verificación de créditos y terminado ese periodo de verificación de créditos, dentro de un periodo no mayor a 20 días, entonces dentro de ese tiempo se va a tener que iniciar el procedimiento, en este caso sería un incidente
el incidente de calificación de la conducta patrimonial del deudor fallido, ¿verdad? Ahora, si venimos ya de una quiebra indirecta o una quiebra que fue precedida por un procedimiento de convocatoria de acreedores, entonces dice la ley, desde la declaración de esta quiebra, directamente ya no pasamos por ese periodo verificatorio, que ya lo tuvimos en el periodo de la convocatoria de acreedores, y ahí se computan los 20 días, aclaramos que siempre son 20 días hábiles, para que se pueda iniciar esta incidencia o este procedimiento de calificación de la conducta patrimonial del deudor fallido. Entonces, esos son los plazos que varían un poco si tenemos una quiebra directa o una quiebra indirecta, ¿verdad? Pero el plazo es, evidentemente, dentro, como máximo, dentro de un periodo de tiempo de 20 días, ¿verdad? El incidente respectivo se tramitará por separado, ¿verdad? Estamos hablando de un incidente que, evidentemente, no suspende el procedimiento normal de lo que sería la quiebra misma, ¿verdad? Sino que se va tramitando por cuerda separada, como se dice, en forma incidental, ¿verdad? Ahora bien, si la quiebra fuere declarada como consecuencia de haberse producido la nulidad del concordato, conforme lo disponen los artículos 61 y 62, el juez de oficio y sin otro trámite calificará la conducta del deudor como dolosa, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las situaciones establecidas en los artículos 61 y 62 que hacen de que una quiebra emergente, ¿verdad?, de estas situaciones sea declarada como dolosa? Tenemos que ir a esos artículos y ahí vemos de que el artículo 61 habla sobre la quiebra, ¿verdad? En el caso de que exista exageración del activo, en el caso de que exista ocultación ocultación del activo, exageración del pasivo. O sea, estamos hablando de una quiebra de carácter fraudulento. Lo que va a hacer es va a anular ese concordato o ese beneficio que se le dio a este deudor, que hasta ese momento evidentemente se presentaba como un deudor de buena fe. Pero esta cuestión evidentemente fue cambiando y se declara su quiebra. En este caso, evidentemente, la ley habla de que la conducta patrimonial del deudor fallido se la calificará como dolosa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, procedimentalmente, ¿cuáles serían los pasos a seguir y los plazos, en este caso, dentro de lo que sería esta incidencia o este incidente de calificación de la conducta patrimonial del deudor fallido? Dice el artículo 161, se correrá traslado por 5 días hábiles, evidentemente, al fallido de la parte pertinente del informe del síndico. Un ratito le voy a admitir a unos cuantos más. Ahí. Entonces, se corre el traslado por 5 días al fallido de la parte pertinente del informe del síndico. Vean ustedes que acá ya el fallido, que en todo este tiempo era representado por el síndico de quiebras, ya toma una intervención directa. Acuérdense de que en todo el trámite de la quiebra, el fallido está representado por el síndico de quiebras, quien es el que finalmente administra sus bienes y el que comienza a realizar todo el procedimiento de realización y liquidación de todo el activo del fallido, evidentemente, ¿verdad? Pero acá, en esta situación, se le corre traslado al fallido. ¿Eso por qué? Porque evidentemente es un procedimiento en el que él tiene que defenderse personalmente, ¿verdad? Va a salir o va a emerger, ¿verdad? O va a tener como resultado una sanción, ¿verdad? Para el deudor fallido, como puede ser que no la tenga también, ¿verdad? Porque él tiene la posibilidad de defenderse, ¿verdad? Entonces, esa situación hace de que el fallido entre a la cancha nuevamente y pueda defenderse personalmente de esta incidencia en donde evidentemente terminará con la calificación de su conducta patrimonial. Se le corre traslado por 5 días de la parte pertinente del informe del síndico, donde el síndico evidentemente dentro de su informe agrega los elementos que van a tener que ser tenidos en cuenta por el juzgado y que indican de que esta persona se desempeñó
de una forma dolosa o culposa, ¿verdad? Si en la contestación del deudor resulta de la existencia de hechos controvertidos, ¿verdad? Él comienza a discutirlo, él dice que evidentemente las situaciones que emergen de ese informe sindical, ¿verdad? No son reales, entonces él puede presentar los elementos o las pruebas que evidentemente van a controvertir ese informe. Entonces el juez convocará al síndico y al deudor a un juicio verbal para dentro de un plazo que no excederá de 10 días, ¿verdad? Dentro del plazo de 10 días va a fijar esa audiencia, que será una audiencia oral, vamos a decirlo. Todas las pruebas se ofrecerán en dicha audiencia y evidentemente ahí se va a discutir lo que serían los elementos, ¿verdad? De pruebas que esté ofreciendo el fallido dentro de esa discusión y finalmente el juez va a tener que tomar una determinación, ¿verdad? Podrán asistir a dicha audiencia los acreedores que hubiesen solicitado la iniciación del procedimiento, ¿verdad? Por este punto, Horacio Lebrón en su libro justamente discute la forma en la que este juicio, vamos a decirlo, verbal, en donde puede salir una sanción de lo que sería el deudor fallido, ¿verdad? Dice de que puede ser atacado inconstitucional, ¿verdad? Atendiendo a que todos los juicios, conforme a lo que dice el artículo 17, dentro de lo que sería los derechos procesales, cada persona, ¿verdad?, tiene derecho a que se le juzgue en un juicio público o en cualquier otro el cual pudiera derivarse pena o sanción. Todos los juicios de este tipo deben ser públicos, ¿verdad? Y no limitarse la asistencia a tal o cual persona, o en este caso, como dicen acreedores, sino que evidentemente tiene que haber una marcada publicidad de ese juicio, ¿verdad? Entonces, al existir la posibilidad de que exista una pena, una sanción en este incidente de calificación de la conducta patrimonial, tiene que tener una marcada publicidad, ¿verdad? En el caso de que no lo tenga, evidentemente, justamente Horacio Lebrón habla de que puede ser atacado este artículo 100 inconstitucional. Muy bien. El siguiente, y siguiendo con nuestros articulados, ya con esta situación en donde el fallido agregó sus elementos probatorios, se discutió en esa audiencia, el juez está en condiciones ya de dictar una resolución. ¿Qué es lo que dice el artículo 162? El juez resolverá dentro del plazo de 5 días hábiles y calificará la conducta patrimonial del deudor, para lo cual tendrá presente, además de los indicios mencionados en los artículos 165 y 166, que vamos a ver ya más adelante, pero les adelanto, el 165 son las situaciones para calificar la quiebra como dolosa, mientras el 166, eso pueden ir anotando en su programa o en la ley misma, habla sobre las situaciones, ¿verdad?, o las consideraciones para una quiebra culposa, ¿verdad? Muy bien. Estaba diciendo nomás de que cuando hablamos del artículo 165 hablamos de la quiebra dolosa, mientras que cuando hablamos del artículo 166 hablamos de la quiebra culposa. Entonces pueden ir anotando para poder ir siguiendo la línea, ¿verdad? Entonces, volviendo al 162, ¿verdad? Y algo muy importante también, la calificación y el juez cuando tenga todos esos elementos, dice podrá calificar, podrá considerar todos los elementos y los puntos de pruebas para poder decir de que esta persona se desempeñó de tal o cual forma dentro de su actividad patrimonial, o podrá rechazar también, ¿verdad? Todo eso va a depender del análisis exhaustivo que el juzgado o el juez, en este caso de la quiebra, pueda tener, ¿verdad?, dentro de lo que sería esta incidencia, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles van a ser las consideraciones generales, que son estas, establecidas en el 162, que van a tener que ser tenidas en cuenta, y es aplicable esta parte, ¿verdad?, tanto a lo que serían las quiebras con calificación dolosa o culposa, ¿verdad?
genéricamente el cumplimiento o no por el fallido de la obligación que le impone el artículo 9 de la ley de quiebra. ¿Y se acuerdan cuál es el artículo 9 de la ley de quiebra? ¿Quién me puede hacer refrescar la memoria? ¿Qué decía el artículo 9? ¿Se acuerdan de eso? No tuvieron conmigo en la clase, pero una de las primeras clases. Puedo leer, profe. Voy a leer. Bueno, dale. Todo deudor, artículo 9. Artículo Sí. 9. Todo deudor comerciante que haya llegado al estado de insolvencia deberá presentarse ante el juzgado competente pidiendo la convocación de sus acreedores o su quiebra. El pedido de convocación de acreedores llevará implícito el de quiebra. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La ley, a través de este articulado, le marca una obligación al deudor comerciante, no así al deudor civil, pero el deudor comerciante tiene la obligación de presentarse ante los tribunales, ¿verdad? Y declarar su estado de insolvencia, ¿verdad? Ya sea a través de una convocatoria de acreedores, en el caso de que su patrimonio pueda enfrentar la negociación de una deuda y poder de alguna forma llegar a un acuerdo a través de un concordato con sus acreedores, ¿verdad? O directamente en el caso de que estemos hablando de una situación ya extrema, ¿verdad? Tiene que declararse en quiebra. O sea, esa es la obligación que le exige la ley a todo deudor comerciante. Entonces, en esta situación, supongamos que estamos en una situación de quiebra, ¿verdad? El juez va a analizar si es que este deudor hizo esa presentación temporal o dentro del tiempo establecido, ¿verdad? O no lo hizo, ¿verdad? O cuál fue la forma en la que se desempeñó dentro de esta exigencia establecida por el artículo 9 de la ley de quiebra. Entonces, el cumplimiento no por el fallido de la obligación que le impone será un elemento de carácter general que va a ser considerado para calificar la conducta patrimonial del deudor fallido, ¿verdad? También el resultado del examen de balances e inventarios de la situación patrimonial del deudor y el estado de sus libros y comprobantes de contabilidad van a tener que ser tomados, ¿verdad? Analizados, estudiados para que el juez pueda determinar si es dolosa o culposa la calificación de su conducta. Asimismo, la relación que haya presentado el fallido sobre las causas de su insolvencia y la que resulte de los libros, documentos, papeles sobre el origen de las mismas, ¿verdad? Entonces, estas situaciones van a tener que ser analizadas, van a tener que ser tenidas en cuenta al momento de que el juez, evidentemente, dicte su resolución calificando la conducta patrimonial del deudor fallido. Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, señores? Ustedes me pueden parar cuando quieren y vamos aclarando. Por el momento nada. Ok. Muy bien. Profe, la calificación, Higinio Álvarez, buenas tardes. La calificación lo que me causa curiosidad de la culpa y el dolo. O sea que no entra ahí algo fortuito que no sea culpa ni dolo. No, porque entonces no va a haber culpa ni dolo, ¿verdad? De hecho, cuando la calificación es fortuita, ¿verdad? O sea, cuando la quiebra es fortuita, evidentemente no hay una calificación, ¿verdad? La calificación va a venir, ¿verdad? Cuando del informe del síndico de quiebra, como dijimos en el artículo 161, ¿verdad? Perdón, 160, cuando el informe del síndico de quiebras resultara que el deudor incurrió en actos de conducta dolosa o culposa, ¿verdad? Entonces ahí se genera esa incidencia de calificación de la conducta patrimonial del deudor fallido, ¿verdad? Así es que una quiebra evidentemente casual, fortuita, no va a tener que pasar por esta situación, ¿verdad? Gracias, profesor. A vos. Bueno,
Vamos a seguir, ¿verdad? Entonces estábamos en el artículo 163. ¿Quién puede leer 163 en esta tarde de viernes? Que parecía que iba a llover y al final salió el sol y ahora no sé cómo está afuera porque ya no he visto más. Leo, profe. Dale, pero siempre yo escucho tu Artículo voz. 100. Siempre yo ¿Cómo? escucho tu voz, ¿verdad? Que no me desagrada, evidentemente, pero vamos a hacerle leer también a otras compañeras o compañeros los siguientes artículos, ¿verdad? Pero vamos a continuar contigo. Dale, profe. Artículo 163. Si el juez calificare la conducta, perdón, ¿Te escucho? si el juez calificare la conducta del deudor como dolosa o culposa, lo comunicará al juez en lo criminal acompañando, dice. Acompañando, hay un error ahí ortográfico. Acompañando copias de las actuaciones pertinentes. Si Ahí, antes por ejemplo, sobre el punto ahí, siempre, evidentemente, acuérdense de que esta ley es del 69. Ya posteriormente a esto, creo que el 98, ¿verdad? Se entró en vigencia el Código Penal nuevo, en donde van a cambiar algunos términos y algunas terminologías. De hecho, hablamos ya de los delitos de quiebra, ¿verdad? Que son innovaciones dentro de lo que sería el Código Penal, que tienen mucha relación con esta parte de la calificación de la conducta patrimonial, ¿verdad? Antes había o existía, me van a ayudar a lo mejor los penalistas, pero las situaciones fraudulentas o culposas de este tipo de delitos. Ahora ya existen delitos bien tipificados por el Código Penal, ¿verdad? En cuanto a lo que serían las figuras de delitos de quiebra, ¿verdad? Como sería el favorecimiento de acreedores, conducta conducente a la quiebra, actos fraudulentos en situaciones de crisis, que son algunos delitos que evidentemente tienen ya una tipificación bien marcada en cuanto a la forma en la que el deudor se desempeña dentro de este escenario patrimonial de la insolvencia, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con esa aclaración en tu lectura, ¿sí? Dale, profe. Sigo. Sin antes de que el juez de la quiebra haya calificado la conducta patrimonial del deudor, se comenzare ante la justicia penal un procedimiento sobre quiebra fraudulenta o culpable contra el deudor comerciante, o por el delito que corresponda contra el deudor no comerciante. Ello optará al procedimiento de calificación y el juez del concurso la hará sin otros efectos que los propiamente civiles o comerciales. Ahí te voy a detener un ratito. Lebrón hace una aclaración muy oportuna, ¿verdad? Para actualizar la forma en la que hay que leer ese segundo párrafo en relación a las modificaciones de carácter penal que hubieron, ¿verdad? Y dice, sí, ¿cómo tiene que ser, ¿verdad? Este segundo párrafo para entenderlo mejor. Si antes de que el juez de la quiebra haya calificado la conducta patrimonial del deudor, se comenzara ante la justicia penal un procedimiento sobre delitos relacionados con la quiebra, ello no obstará al procedimiento de calificación y el juez del concurso la hará sin otros efectos que los propiamente civiles y comerciales. Entonces, estamos hablando de delitos relacionados con la quiebra, ¿verdad? Que es, podemos hablarlo ya más propiamente en relación a las modificaciones que tenemos en la parte penal, ¿verdad? Y la última parte, compañera. Recaída en la justicia penal la sentencia condenatoria contra el fallido pasada en autoridad de cosa juzgada. El juez de la quiebra estará a lo que resulte de dicho fallo para calificar la conducta patrimonial del deudor. Exactamente. Entonces, evidentemente, es muy importante, trascendental, la resolución, ¿verdad? Que emerja de sede penal, evidentemente, que va a tener una fuerza y una determinación muy importante dentro de lo que sería el escenario civil, ¿verdad? La sentencia en lo penal obliga al juez de la quiebra, pero no a la inversa, dice justamente Horacio Lebrón al comentar esta parte. La sentencia en lo penal obliga al juez de la quiebra, pero no a la inversa.
Muy bien. Un ratito me van a guardar ahí en línea, como se dice. Buenas, profe. Un ratito me van a guardar, sí, un ratito. Hola. Hola, ¿qué tal? Perdón, tuve un tema que resolver. Cuando somos profesionales independientes, entonces salen estas situaciones, ¿verdad? Muy bien. Nos quedamos En la explicación del segundo párrafo del artículo 163. claro, ¿qué estábamos diciendo, verdad? Que vamos a leer con esas modificaciones, ¿verdad? En donde en vez de hablar de una quiebra fraudulenta o culpable, hablamos ya de delitos relacionados con la quiebra, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Muy bien. El siguiente artículo, el 164, dice, las sanciones que recayeran en la justicia penal contra los directores, administradores, gerentes, representantes y los actos que estos realicen cuando el deudor fallido fuera una asociación o sociedad serán tomados en consideración por el juez de la quiebra para la calificación de la conducta patrimonial del deudor, ¿verdad? Entonces, es como que hace una extensión a la forma en la que los directores, gerentes, evidentemente se desempeñaron para poder tener en cuenta al momento o tomar en consideración al momento de la calificación de la conducta patrimonial, ¿verdad? De este tipo de deudores, ¿verdad? Cuando el deudor fallido fuera una asociación o sociedad, sería en estos casos. Muy bien. Ahora vamos a entrar ya en lo que sería el artículo 165, en donde hablamos sobre la quiebra dolosa, ¿verdad? O cuáles son los puntos, ¿verdad?, que podrán considerarse para que el juez evidentemente pueda determinar si es que la quiebra es dolosa o no lo es, ¿verdad? Podrá considerarse dolosa la conducta patrimonial del deudor en los casos en que se probare alguna de las circunstancias siguientes. 1. Si ha supuesto gastos o pérdidas o no justificar la salida o existencia del activo de su último inventario y la del dinero o valores de cualquier género que hubiesen entrado posteriormente en su poder, ¿verdad? Esta es una situación, ¿verdad?, que va a ser considerada para el juez, evidentemente, pueda determinar si es o no es dolosa la conducta patrimonial del deudor fallido, ¿verdad? También si ocultar dinero, créditos, efectos u otra clase cualquiera de bienes o derechos. Acá, evidentemente, ya estamos hablando inclusive de un delito, ¿verdad? Estamos hablando de una ocultación de activo, ¿verdad? Que evidentemente hace de que se desvíe parte del patrimonio en detrimento de los acreedores, y eso es una situación bastante grave que efectivamente va a ser considerada por el juez para calificar la conducta patrimonial como dolosa. Si hubiera simulado deudas o se hubiera constituido en deudor sin causa, evidentemente existe una colusión, ¿verdad? Existe un fraude
en donde ya estando en un estado de insolvencia, se constituyó como deudor sin tener ningún motivo y ninguna necesidad. Y evidentemente esta situación es tenida en cuenta como una situación de carácter doloso. Si hubiera realizado enajenaciones simuladas de cualquier clase que fueren. Estos casos son ejemplos de situaciones, como dice Horacio Lebrón, expediente o recurrir a expedientes ruinosos, que lo que hacen es agravar más la situación patrimonial del deudor. Si hubiese consumido y aplicado para sus negocios propios fondos o efectos que le hubiesen sido confiados en depósito, mandato o comisión sin autorización del depositante, mandante o comitente, evidentemente, a más de ser un elemento que va a ser considerado o una circunstancia que va a ser considerada como dolosa, evidentemente estamos hablando ya de un delito, ¿verdad? Un delito de apropiación como mínimo, en donde lo que le hubieran confiado en su carácter, con el carácter que estuvimos hablando en este inciso, evidentemente hacen de que la quiebra sea declarada como dolosa, ¿verdad? También, si hubiera comprado simultáneamente bienes de cualquier clase en nombre de terceras personas, si después, que también en este inciso 6 es un ejemplo de expedientes ruinosos, que es lo que dice también Horacio Lebrón al comentar este articulado. El 7, si después de haberse hecho la declaración de la quiebra hubiese percibido y aplicado a usos personales dinero, efectos o créditos en la masa, o si por cualquier otro medio hubiera distraído de esta alguna de sus pertenencias, estamos hablando de una situación maliciosa que va a ser considerada por el juez al analizar y dictar una resolución. Si no hubiere llevado los libros indispensables o si los hubiera ocultado o presentar truncados, falsificados o sustituidos, evidentemente existió una intención de ocultar pruebas, de modificar balances, de alguna forma embromarle a sus acreedores, y esas situaciones necesariamente van a ser tenidas en cuenta dentro de una calificación de esa conducta patrimonial como de carácter doloso, ¿verdad? Si se hubiera fugado u ocultado, también es considerado, que es muy diferente, y vamos a ver más adelante cuando estudiemos el siguiente artículo, es muy diferente a lo que sería la ausencia o la incomparecencia, ¿verdad? Que es una situación más, es una situación que no puede ser tenida como una fuga o un ocultamiento, ¿verdad? Sino que a lo mejor no apareció en tal o cual audiencia, hubo una incomparecencia, eso no quiere decir que esté fugado u oculto. Ahora, si ya está fugado, oculto, desaparecido, como se dice, sin domicilio fijo, ¿verdad? Y sin tener conocimiento nadie de dónde se encuentra, entonces esa situación hace presumir de que esta persona se está escapando de la justicia, y dentro de lo que sería un incidente calificatorio, esta situación va a tener que ser tenida en cuenta y el juez va a calificar la quiebra como dolosa, ¿verdad? Y si se hubieran clausurado los procedimientos por insuficiencia del activo, que ya habíamos hablado justamente en la clase anterior, cuando exista un cierre o una clausura del procedimiento por insuficiencia del activo, en donde no existen bienes ni para cubrir los gastos de lo que sería la quiebra, entonces el juez, además de clausurar dicho procedimiento, remitirá los antecedentes a la justicia penal, y además de eso, dentro del procedimiento concursal, el juez calificará la conducta patrimonial del deudor como dolosa, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, hablando de los siguientes puntos, ¿verdad? Que van a tener que ser considerados, o las circunstancias, como dice, que podrán ser consideradas para poder calificar, vamos a lo que sería la quiebra culposa, ¿verdad? El artículo 166 dice: podrá considerarse culposa la conducta patrimonial del deudor cuando se probaren algunas de las circunstancias siguientes, ¿verdad? Acá, por ejemplo, hay una discusión también no gramatical, ¿verdad? Sino que de redacción, ¿verdad? El artículo 165 habla de alguna, ¿verdad? De alguna circunstancia, mientras que
el artículo 166 habla de algunas circunstancias, ¿verdad? Entonces da la impresión de que en el 165 alguna de estas, ¿verdad? Que sería una circunstancia, mientras que en la 166 algunas da la impresión de que hablamos y tenemos que encontrar varias circunstancias, ¿verdad? Hacen una diferenciación, ¿verdad? Horacio Legrón hace la aclaración y dentro de lo que sería su análisis, tenemos que hablar de alguna circunstancia en ambos casos, en el artículo 165 y también en el artículo 166. Haciendo esa aclaración, vamos ya a cuáles serían algunas de las circunstancias que el juez, si es que considera dentro de esta discusión y se prueban, puede calificarse la conducta patrimonial como culposa. Si hubiera sido declarado en quiebra por no haber cumplido las obligaciones de un concordato precedente, ¿verdad? Es una situación que va a tener que ser tenida en cuenta. Si hubiera contraído por cuenta ajena sin recibir valores equivalentes, compromisos que se juzguen excesivos con relación a la situación que tenía cuando los contrajo, también. Si tratándose de un deudor comerciante no se hubiera presentado en el tiempo y en la forma establecida en esta ley, que es lo que le dio la compañera. El artículo 9, ¿verdad? Si tratándose de deudor comerciante no se hubiera presentado en el tiempo y en la forma establecida en esta ley, ¿verdad? Que sería la exigencia que habla el artículo 9, por lo que si no se presenta, va a tener que ser calificada la conducta patrimonial como culposa, ¿verdad? Si se ausentara o no compareciera ante los trámites del juicio, que es muy diferente a lo que sería la fuga o el ocultamiento, que es lo que habíamos dicho, es muy diferente. Si sus gastos personales o los de su casa se consideran excesivos con relación a su capital y al número de sus miembros de familia, se lo considera más como una negligencia, una situación de irresponsabilidad, ¿verdad? Pero no como una situación de carácter doloso. Si se hubiera perdido sumas considerables en juegos de azar o operaciones de agio apuestas, si con el fin de retar la quiebra hubiera revendido con pérdida o por un precio menor que el corriente efecto que hubiera comprado a crédito en los 6 meses anteriores a la declaración de la quiebra y cuyo precio se hallare todavía debiendo, estamos hablando igualmente de una situación que podemos decir que son expedientes o se recurre a lo que serían los expedientes ruinosos para evidentemente enfrentar esta situación de insolvencia. Si con el mismo propósito hubiera recurrido a los 6 meses anteriores a la presentación a medios ruinosos para procurarse los puntos, si después de caer en insolvencia hubiera pagado a algún acreedor en perjuicio de los demás, también es considerado como una situación de carácter culposo. Y si el deudor comerciante hubiera estado en débito con el periodo transcurrido del último inventario hasta la presentación o declaración de quiebra por sus obligaciones directas o por una cantidad doble del haber que resultara según el inventario, ¿verdad? Si no hubiera llevado con regularidad los libros en la forma determinada con la ley. Acá, por ejemplo, cuando hablamos si no hubieran llevado con regularidad, estamos hablando ya a lo mejor de errores no fraudulentos y no con una intención de maliciosa, ¿verdad? De engaño, ¿verdad? Sino que ya una irregularidad, ¿verdad? Situaciones que del estudio de esos libros no hacen, no se concluye de que efectivamente haya habido un fraude, sino que una situación más de irregularidad administrativa, incluso podríamos decir, ¿verdad? O un desorden, pero que no tiene un elemento doloso, ¿verdad? Dentro de lo que sería la forma de llevar estos libros, ¿verdad? Y si no hubiera cumplido con la obligación de registrar las capitulaciones matrimoniales u otras acciones especiales de propiedad de su mujer, ¿verdad? Muy bien. Y el artículo 167, que es el último artículo, vamos a darle para que lea un compañero o una compañera, ¿verdad? Y vamos a comentar antes de avanzar, ¿verdad? ¿Quién puede leer? Leo yo, profe. ¿Se me escucha a mí? Sí, se escucha súper bien. Artículo 167. En cualquier estado del juicio de quiebra en que el juez, el fiscal o el síndico tuviesen motivo para presumir
la existencia de hechos delictuosos por el deudor deberán ponerlos en conocimiento de la justicia penal. El juicio criminal no detiene el juicio de quiebra. Muy bien. Acá hay algo muy importante, algunas cuestiones. Número uno, en cualquier momento del juicio, ¿verdad? Inclusive, no dentro del plazo de calificación de la conducta, que era bastante limitado, habíamos dicho de que son dentro de un plazo no máximo, ¿verdad? De 20 días, ya sea determinado el procedimiento de declaración de créditos, o ya sea el momento de la declaración de quiebra, si hubo una quiebra indirecta, ¿verdad? Es como que limita el inicio de esa incidencia, la calificación de la conducta patrimonial. Pero acá el artículo 167 hace una excepción, ¿verdad? En cuanto a la denuncia misma de cualquier acto fraudulento o irregular, la vista penal, ¿verdad? Que llega a conocimiento, entonces ellos tienen, estos funcionarios tienen la obligación de hacer esa denuncia, ¿verdad? Independientemente de eso, y acuérdense lo que decía también la parte de calificación, ¿verdad? De que el juez de la quiebra, ¿verdad? Tendrá en cuenta lo que se resuelva en sede penal para poder calificar la conducta patrimonial del deudor fallido. Entonces, con ese razonamiento, ¿verdad? Podemos tener una calificación de la conducta patrimonial del deudor fallido, ¿verdad? Fuera de los plazos establecidos en la primera parte de este capítulo, ¿verdad? O sea, fuera de esos 20 días establecidos por esta ley, también puede haber una calificación de la conducta patrimonial en el caso de que el síndico, ¿verdad? El juez, ¿verdad? Y cualquiera que tenga conocimiento pueda determinar de que existió una situación que deba ser estudiada por la justicia penal, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si existe dentro de esta situación, ¿verdad? Una condena, ¿verdad? Dentro de lo que sería la jurisdicción penal, evidentemente, la calificación de la conducta patrimonial del deudor fallido necesariamente debe abrirse esa incidencia, y ahí se va a tener calificada como culposa o dolosa, que es lo que quiere decir un poco el artículo 167. O sea que, en pocas palabras, abre la cancha para que esa calificación de la conducta patrimonial no solamente se circunscriba dentro de esos 20 días, sino que también, si existe una situación que lleve a presumir la existencia de hechos delictuosos, como dice el artículo 167, podrá ser esto remitido a la justicia penal. Evidentemente, en la justicia penal podrá salir una resolución, ya sea condenatoria o también absolutoria, ¿verdad? Pero en el caso de que sea condenatoria, evidentemente esta decisión de sede penal va a determinar la calificación en sede civil de la conducta patrimonial del deudor fallido, ¿verdad? Muy bien. Con esto terminamos la bolilla, ¿verdad? Terminamos la bolilla. Yo quiero saber si es que hay alguna pregunta, alguna consulta sobre estos puntos. No, me pondría a leer lo de dolo y culpa en los artículos, porque hay algunos comportamientos que son conducentes también para mí al dolo, que está en la parte de culpa, ¿verdad? Tipificado como culpa. Eso de comprar, hubiese contraído por cuenta ajena sin recibir valor equivalente. Compromisos que se juzguen excesivos en relación a la situación que tenía cuando los contrajo. O sea que mi curiosidad nomás, profe, mi curiosidad nomás. Gracias. Bueno, no hay problema. No hay problema. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Voy a liberarle un poco más temprano por ser viernes. Estamos a buen ritmo, como se dice, de nuestra materia. Ya con esto terminamos la bolilla 16. La siguiente clase vamos a hablar sobre la siguiente bolilla, que es la 17, que es esta parte, que es la parte de la rehabilitación, ¿verdad? Ahí va a tener mucho sentido lo que es la calificación de la conducta, porque en base a esa calificación
van a ser determinados, ¿verdad? Los años, ¿verdad? Que tiene el deudor fallido para poder rehabilitarse, ¿verdad? Entonces, esa importancia de esta calificación va a tener su línea, ¿verdad? Y su justificativo en lo que sería la rehabilitación del deudor fallido, pero esto vamos a ver ya en la siguiente clase, ¿verdad? Y después de la rehabilitación ya terminamos lo que sería la parte de fondo, ¿verdad? Aunque dentro de esta parte de fondo también existen muchas situaciones de forma, y ya en las siguientes clases entramos en lo que es la parte de procedimiento, ¿verdad? Que ya ustedes tienen un conocimiento ya de lo que habrán dado en otras materias de carácter procesal civil, pero que tiene algunas particularidades en la parte de procedimiento en esta ley especial que es la ley 154/69, ¿verdad? Muy bien, con esto me despido, señores. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Profesor, buen fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.